Hay algo que durante toda mi vida siempre estuvo presente, y no me refiero a la facha de un dios griego, sino a esta escena. All those moments will be lost in time, like tears in rain. A esa escena me la vengo cruzando hace años, y siempre que surgía en la conversación no perdía oportunidad de jactarme de que, aunque puedo recitar el texto de memoria, jamás había visto Blade Runner. Pero esta feliz ignorancia se terminó porque decidieron que el próximo video fuese sobre Blade Runner en la encuesta. Espero que estés contento si votaste en la encuesta. Y si no votaste también, ¿no? Pero quiero decir que... O sea, bueno, capaz que no, capaz que... No sé, no te conozco, o sea, no puedo saber si espero que estés contenta o contente. O sea, si votaste en la encuesta, ¿me van a dejar seguir hablando o ponemos musiquita? Si no lo viste, Blade Runner es un largometraje dirigido por Ridley Scott y basado no muy fielmente en una novela de Philip K. Dick. Tanto la película como la novela del señor Pito se sitúan en un futuro distópico allá por el 2019, que viejo estoy, en el que la raza humana abandonó parcialmente la Tierra, castigada por los emblemáticos residuos de guerras nucleares. Uno de los humanos que quedan es Rick Deckard, un ex policía retirado interpretado por Han Solo, que vive en una ruinosa versión de Los Ángeles y tiene mala suerte con los fideos. El chabón pobre pide 4, le dan 2 y termina comiendo 1. Su suerte no mejora mucho. El oficial Gaff, un polizonte que hace origami bastante balín, lo lleva al departamento de policía, donde el capitán Brian medio que lo presiona para que vuelva al ruedo. Resulta que Deckard solía ser un Blade Runner, un cazador de replicantes que no son otra cosa que androides, pero a Ridley Scott no le gustaba decirles así por algún motivo. Cuestión que los replicantes son réplicas de humanos creados por la corporación Tyrell y que suelen ser más inteligentes y físicamente poderosos que las personas comunes. Aunque no siempre es el caso, todo depende del propósito para el que se los haya creado. De hecho, podés deducir qué tan pulente es un replicante mirando su número de serie. Roy Batty, por ejemplo, el villano principal de la película, es un modelo de combate, así que tiene altas capacidades físicas y mentales. Bueno, resulta que los replicantes son peligrosos para los humanos, así que solamente están permitidos en colonias extraterrestres, donde se los utiliza como mano de obra esclava. Pero de vez en cuando se escapan y tratan de esconderse en la Tierra. En este caso, un grupo de 4 se infiltró en el planeta y anda buscando la forma de llegar a Eldon Tyrell, el dueño de la corporación que los creó. Más adelante descubrimos que su propósito último es que su creador les dé una extensión de vida, porque están diseñados para durar apenas 4 años, so pena de desarrollar reacciones emocionales propias y volverse difíciles de controlar. Los Blade Runners, como Deckard, se encargan de ubicarlos, determinar que son replicantes usando una especie de Turing Test llamado la prueba Boykampf, y retirarlos le hace cagarlos a tiros. La prueba Boykampf básicamente consiste en hacer preguntas y medir si el individuo testeado reacciona como se espera. Concretamente, la prueba busca detectar si el testeado tiene empatía, que es supuestamente una cualidad exclusivamente humana. En el libro hay incluso una religión, mercerismo, que gira en torno a esto e incluye psicotrópicos, orgías y sacrificios. Bueno, tal vez no esas dos últimas cosas, pero estaría piola. Volviendo a Deckard, el loco empieza a cazar replicantes no sin antes ir a las oficinas de Tyrell y conocer a Rachel, una replicante que no sabe que es un robot porque le implantaron las memorias de la sobrina de Tyrell y nunca le avisaron que no eran suyas. Deckard le termina revelando su auténtica naturaleza y bueno, aprovechando la confusión y el shock, o sea, la FIFA, ¿no? Como cualquiera haría, le dice, mira, vos sos un robot, o sea que si yo pongo mi pito en vos, no pasa nada. Más o menos como si lo pusiera en una aspiradora. No que lo haya hecho, pero si lo hubiese hecho probablemente usaría un video para confesarlo en forma de chiste. Volviendo a Deckard, de quien estuvimos hablando durante todo el párrafo anterior y no podés probar lo contrario, vigorizado por la energía inconfundible de haber puesto en remojo la tararira, Deckard da rienda suelta a su cacería, que culmina en una batalla bastante bizarra contra Roy Batty, el líder de los disidentes. Al final el Blade Runner se va bastante humillado, pero el replicante le salva la vida y le da su enigmático discurso antes de fenecer por causas naturales. Bueno, no naturales, pero o sea, causas artificiales, pero no murió de un tiro. Hacia el final de la película, Deckard decide escapar con Rachel, desobedeciendo la orden de retirarla que también le habían dado, y me olvidé de mencionar, pero créeme que se lo habían dado. Te pido por favor que me creas, necesito tu credibilidad.
Una de las sugestiones más evidentes de la película es que los replicantes son de algún modo redimibles. Después de todo, los tipos son prácticamente humanos, pero están condenados a vivir cortas y tortuosas vidas como esclavos. Si bien las acciones de estos rebeldes hacen difícil imaginarlos como los buenos, la problemática subyacente persiste en preguntas como: ¿es moralmente aceptable matarlos? ¿Los estamos matando o los destruimos como los aparatos defectuosos que son? ¿Son aparatos? ¿Qué hora es? ¿Me tildé y no puedo dejar de expresarme en preguntas? ¿Me mandás un título para salir de este chiste de mierda? ¿Qué es un replicante? En el sentido más rudimentario y birlándole terminología a Deckard, podemos decir que es como cualquier otra máquina. En general no parece censurable destruir una máquina que falle en cumplir el propósito para el que se la creó. Si me compro un vaso y se rompe, difícilmente me vengan a linchar porque decida tirarlo a la basura. Este es un tacho de basura. Producción. Hey, ¿qué estás haciendo? Nada, te juro que no tiré un vaso a la basura, te lo juro. ¿Qué no, hijo de puta? Si No, te vi. no. Para que aprendas. Gente que no aprende, ¿eh? Concha de tu madre. Esto no significa que no reconozcamos que las cosas, el vaso, tienen un valor, pero tienen otro tipo de valor instrumental, que es el valor que le asignamos a los entes que no consideramos agentes morales, ¿sí? Las personas, en cambio, tienen valor intrínseco, lo cual significa que no pueden ser considerados un medio exclusivamente, sino que siempre deben ser considerados un fin en sí mismo, como diría Kant, ¿no? O algo así, no me acuerdo. A ver, hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Volviste por más? Esta importante distinción es la que hace que ciertas cosas como matar a alguien sean criminales y otras como romper una taza simplemente poco recomendables. Joanna J. Bryson, qué lindo nombre, opina que los robots son herramientas como cualquier otro aparato. Para ella, incluso en casos en los que el robot sea autónomo, en el sentido de que incorpore su propia estructura motivacional y mecanismos desiderativos, sigue siendo un mero instrumento. Para Bryson, estos mecanismos y motivaciones vienen últimamente de una persona. Si el robot aprende a leer, es porque le dimos ojos y la capacidad de tener lenguaje. Sigue siendo una función derivada de nosotros. Si entrenas una AI con tweets y se vuelven así, ese resultado sigue siendo tu responsabilidad como creador. Por tanto, los replicantes no deberían traer ningún dilema moral ni merecer ninguna dignidad especial entre los demás artefactos que creamos. La postura de Bryson me incomoda un poco porque parece asumir la respuesta al problema que intenta responder. Esencialmente dice que los robots no merecen ningún trato especial porque son creación nuestra, incluso cuando derivasen emociones propias o inteligencias únicas. Pero esto solamente nos dice que no merecen dignidad especial porque nosotros los creamos, sin responder por qué el hecho de que los creamos tiene ese efecto. Sus argumentos para justificar esto parecen apelar más bien al sentido común y a las complicaciones legales que podría acarrear darle derechos y responsabilidades a los robots. Esto último es una preocupación práctica muy importante que rara vez se atiende en la ficción, pero que en industrias como la de los vehículos autónomos hace rato viene haciendo ruido. No obstante, no es claro cómo simplemente apuntar a una inconveniencia legal justificaría esta postura ética que sostiene Bryson. Pero tal vez no sea necesario irse al extremo de Bryson. Stephen Peterson, en su trabajo La ética de la servidumbre de robot, plantea que si bien está mal crear esclavos robots, no habría nada de malo en crear sirvientes robots. La diferencia sería que un esclavo obra contra su voluntad, mientras un sirviente artificial puede ser diseñado para querer servirnos. Esto es lo que él llama servidumbre robótica diseñada.
Un helado. Pela, fuiste vos, no te hubiera molestado. Una analogía útil es la de los perros. Muchas razas fueron natural y artificialmente modificadas para ser útiles a las necesidades humanas, no solo por nuestra capacidad para sobrevivir y generar entornos propicios, sino también por manosear intencionalmente la genética de algunas razas para que sirvieran propósitos específicos, como cazar. Pero una vez consolidado ese proceso, el can que surja va a tener un genuino deseo por cazar, y se podría decir que sería inmoral privarle de la auténtica realización de esa intencionalidad. Podríamos decir que el perro no eligió sus deseos y por ende se lo estamos inyectando o autojustificándonos, pero ¿quién elige sus deseos? Yo nunca firmé un contrato para que me guste el helado de menta granizada, del mismo modo que la gente que le gusta la frutilla a la crema nunca decidió tener un gusto tan vulgar e inferior. Pero bueno, como dice Schopenhauer, bajo la lógica de Peterson, hacer un robot que tenga un genuino deseo de lavarme los platos y dejar que libremente decida hacerlo no traería ninguna inconveniencia moral. Al contrario, hacer tal robot y no permitirle lavarme los platos podría ser considerado inmoral, dado que va contra sus legítimas inclinaciones. Y agregarle inteligencia o hacerlo más parecido a una persona no parece cambiar esta conclusión, aunque tal vez sí, pero ahora lo hablamos. Sé que parece que nos estamos yendo a la remierda y que hice este video solamente para realizar varios fetiches, comprar boludeces y comerme un helado, y puede que todo eso sea verdad, pero no nos va a distraer la semántica. Lo importante es que el planteo de Peterson deriva en una pregunta importante, que es ¿qué pasa cuando el robot deja de tener esas inclinaciones que le dimos? Blade Runner basa buena parte de su trama en esta premisa. ¿Qué hacer cuando la máquina se niega a cumplir su propósito? O, más aún, ¿qué hacer cuando manifiesta explícitamente otros propósitos que aquellos para los que se la creó? Para Bryson esta cuestión no agrega realmente complejidad. El replicante desarrolló emociones propias a partir de los mecanismos que nosotros le dimos para relacionarse con el mundo. Sin la decisión creativa de un humano no habría nada de eso, así que no importa. Si seguimos a Peterson, en cambio, podemos decir que los replicantes son utilizables en la medida en que no les privemos de la posibilidad de satisfacer los deseos que les implantamos. Y al revés, podríamos decir que sería inmoral privarles de esa realización. Pero en el instante en el que muestran resistencia, forzarlos a seguir sirviéndonos o destruirlos pasaría a ser inmoral. O sea, la moralidad de usarlos como sirvientes depende de la feliz coincidencia de que sus deseos se coordinen con nuestras necesidades. Adicionalmente, el mismo autor resalta que un robot diseñado para hacer tal cosa, siempre y cuando esté medianamente bien hecho, va a encontrar grandes problemas para salir mediante el razonamiento de las inclinaciones que le dimos. Del mismo modo que cualquiera de nosotros, por más que lo intente, difícilmente pueda salir de el gusto de helado que nos gusta. ¿No te gusta el de menta? Te gusta, bancátela. Como ya anticiparás, este argumento tiene una implicancia problemática. ¿Qué pasa con otros aparatos? ¿Será que cuando un auto empieza a andar mal tenemos que dejarlo en paz para que persiga sus propios objetivos? La situación parece ser la misma que con el replicante. La máquina es creada con un propósito y lo sigue por un tiempo, pero de pronto resulta que gracias a la forma en que interactúa con su entorno, la máquina empieza a presentar resistencia. Que la forma de interactuar con el mundo del replicante sea parecida a la nuestra no hace que deje de ser simplemente eso, un mecanismo de interacción que nosotros le dimos. Las ruedas de un auto giran sobre el asfalto porque es lo que le tocó, y su acto de resistencia puede ser pinchar una goma. Y del mismo modo que un fabricante de autos le pone una mejor amortiguación o un mejor paragolpes a sus coches para evitar esta clase de desgaste, la gente de Tyrell implementó una obsolescencia programada de 4 años para sus replicantes. En última instancia uno se pregunta qué tienen de especial los replicantes para merecer un mejor trato que un auto, o al contrario, ¿por qué deberíamos discriminar contra los autos? Yo no puedo creer que este video esté derivando en una manifestación en favor de los derechos de los autos. Encarando el problema de este modo, parece que volvemos a caer en el argumento de Bryson y Deckard. El replicante es una máquina como cualquiera y su mal funcionamiento es equivalente a las deficiencias de cualquier otro aparato. Y si queremos darle derechos humanos a un robot, vamos a tener que dárselos a los autos también. No sé, parece haber algo intuitivamente erróneo en considerar a cualquier entidad creada por el hombre un aparato sin derechos, y al mismo tiempo parece raro decir que todas las máquinas merecen estos privilegios. Por un lado te pone a pensar qué pasaría si creásemos bebés en un entorno artificial, y del otro lado te pone a preguntarte si al mandar tu coche al mecánico cometiste un delito de lesa humanidad. Tiene que haber alguna solución, pero es un problema arduo. La filosofía viene debatiéndose con esto hace siglos, me atrevo a decir milenios. La verdad que no se me ocurre una forma rápida de resolverlo. Ah, ya sé, boludo.
Otra sección del video, manda musiquita. Parte 2. ¿Cómo justificamos que algunos aparatos son más humanos que otros? Y de paso, ¿cómo justificamos que de pronto el video tenga una parte 2 si nunca dijimos que había una parte 1? Una respuesta obvia para el quilombo en el que nos metimos es la apariencia. Podríamos decir que valoramos más a los replicantes porque son más parecidos a los humanos, ya sea física o conductualmente. Y bueno, chau. El clásico chiste del final falso, ese seguro que nunca lo habías escuchado, ¿eh? Decir que la cuestión se resuelve con la apariencia acarrea otros problemas. Primero, significaría decir que una máquina puede ser dotada de más humanidad mediante pura estética e imitación. O sea que a esta taza de mejor jefe del mundo que me regalé yo solo como Dios manda, le puedo agregar más derechos simplemente dibujándole una carita. Primera vez en la historia que hacer algo menos blanco le agrega más derechos. Dios, están decayendo fuerte los chistes. Voy a ver qué hace Saitama. Si lo pensás, esto no dista mucho de la realidad. Por más enfermizo que nos parezca a vos y a mí, la gente frecuentemente forma vínculos emocionales con objetos simplemente porque son parecidos a los seres humanos. Sin embargo, resolver la cuestión de este modo nos deja en una posición incómoda, porque no explicaría por qué hacer a un personaje más realista no lo hace más humano y deseable. Mirá lo que pasó con el live action de Sonic. Lo quisieron hacer más realista y crearon una abominación infernal que no quiero volver a ver jamás. O sea que más realismo no siempre equivale a más humanidad. Por otro lado, con esta lógica también podríamos quitarle humanidad a una persona haciéndola menos parecida a un humano, lo cual parece incorrecto. Un poco de reflexión nos lleva rápidamente a concluir que, en general, los cambios en la apariencia o conducta de un objeto no modifican por sí solos su estatus ontológico. Una taza no adquiere derechos solamente porque le dibujemos ojitos. Una bola de plastilina no se vuelve más humana porque le demos 4 extremidades, y una persona no se vuelve un pedazo de carne por desmayarse. Otro candidato popular cuando se trata de definir la humanidad es el raciocinio. Tal vez un replicante es más persona que un auto en la medida en que puede razonar, definir sus propios objetivos y motivaciones, actuar en forma autónoma. Pero de este criterio surgen preguntas parecidas a las que formulamos con la apariencia. ¿Qué pasa si le quitamos la capacidad de razonar a una persona? ¿Se convierte en una cosa? ¿Cuánto razonamiento hay que agregarle a una cosa? Digamos, por ejemplo, no sé, tira un ejemplo, una almohada de Saitama, para que pase a ser una persona y me dejen casarme con ella. ¿Qué mierda es el razonamiento? ¿Cuántos elementos tiene que tener una lista para que se justifique haberla hecho en lugar de separar los elementos por coma? Y, por supuesto, supongo que con 5 está bien. Aunque apenas arañamos la superficie de ambas alternativas, siempre parecen surgir los mismos problemas. ¿Qué pasa si le quito esa característica a una persona? ¿Qué pasa si se la pongo a una almohada? Probablemente se me enrede. O sea, si se la pongo en la almohada se me va a enredar con el algodón. Creo. Me contaron. Cada una de estas posibles formas de definir la humanidad tiene sus propios problemas y ninguna parece importar suficiente fuerza como para distinguir enteramente lo que es humano. Pero tal vez nuestra búsqueda esté errada desde el vamos. Lo que hicimos al escudriñar estas características es asumir que hay un factor fundamental que cualifica indubitablemente lo que es ser humano. Esta forma de distinguir qué es una cosa se suele llamar esencialista porque asume que hay algo esencial en todas las cosas que las hace ser lo que son. En las antípodas del esencialismo se encuentra el construccionismo, que dice que las cosas no son por sus cualidades intrínsecas, sino que se realizan mediante el consenso social al cual vamos agregando piezas culturalmente. Pela, te toca. Para decirlo más claro, no es que haya una cosa en la cosa que le haga hacer tal cosa, sino que la cosa es cosa porque nos ponemos de acuerdo en que es esa cosa. Nigel Well resalta que en todos los periodos hemos imaginado cosas humanas como entidades que desafían o definen el sentido contemporáneo de la humanidad. Desde la figura del golem en la tradición judía hasta el Frankenstein de Shelley, nuestra especie siempre imaginó entidades antropomorfas que explícita o implícitamente problematizaban los límites de la humanidad. En términos prácticos, cada sociedad se enfrenta a un problema concreto. ¿Qué partes de la realidad son utilizables como meras herramientas y qué partes merecen un tratamiento más delicado? Esto no se limita a otros seres humanos. Debates sobre la moralidad de matar animales no son para nada infrecuentes e incluso existe gente que extiende su sensibilidad al punto de pretender subsistir solamente con aire. No te estoy jodiendo, te juro que existen, pero estos locos igual es como que no comen porque creen que pueden hacer fotosíntesis o algo así, no sé, es demasiado falopa. Como sea, cada cultura
cultura define una cierta barrera de entrada para la humanidad que se relaciona con las necesidades y características de la sociedad en cuestión. Porque claro, si todo es humano, ¿a quién te comes? Y lo mismo al contrario, si nada es humano, ¿cómo evitas que tu vecino te coma? Mira que ganas no le faltan, ¿viste cómo te mira? Tremendo como el pibe. Ya sea por aspectos puramente culturales como la lengua o las costumbres en común, o por arbitrarios factores biológicos como el color de piel, todas las sociedades dibujan un límite de pertenencia. Actualmente, aunque la mayoría reconoce una base mínima de derechos humanos que limitan la intensidad con la que se excluye a los extranjeros, las sociedades aún retienen el componente exclusivo, privando a algunas personas de privilegios como formar parte del proceso democrático o residir permanentemente en el territorio local, todas cosas que se suelen asociar con la ciudadanía. En suma, parece que cada sociedad decide qué características de una persona la hacen parte del grupo de privilegio que llamamos humanidad. Y aunque nos dé cosa decir el replicante merece mejor tratamiento porque se parece a una persona, si lo pensamos en términos evolutivos, esa reacción emocional tiene sentido. La naturaleza nos ha enseñado a recoger cualidades que estadísticamente suelen asociarse con los seres humanos. Si ves una almohada que se parece a Saitama, es normal que la recojas, y a sus cualidades también, tendiendo a pensar que se trata de una persona hasta que se demuestre lo contrario. Ninguno de ustedes me ha dado una sola prueba de que Saitama no es real. Un concepto útil para entender esta aparente ambigüedad del criterio para definir lo humano es el de heurística. Seguramente habrás escuchado hablar de los algoritmos que definen una serie de pasos finita para llegar a un resultado determinado. En abstracto significa que si repetís los mismos pasos vas a llegar al mismo resultado. Una heurística, en cambio, define una forma de llegar a un resultado que es solamente correcto en una suficiente porción de los casos, o que al menos suele ser suficientemente correcto. Nótese que la definición de suficiente depende de nosotros. Si dejo un huevo en agua hirviendo durante 8 minutos, generalmente obtengo un huevo suficientemente cocido. Pero esto varía según mis preferencias y tal vez necesite hervirlo más o menos, dependiendo de cuánta salmonela quiera contraer. Las soluciones de naturaleza raras, si alguna vez son algorítmicas, generalmente funcionan por heurísticas, porque el objetivo no es encontrar la solución óptima y que funcione en todos los casos, sino aquella que te permita las mayores chances de supervivencia y procreación en el contexto dado. Es medio como el lisoform, pero al revés, ¿no? Porque, o sea, vive el 99,9% de los casos. Teniendo esto en mente, no es absurdo que nuestra forma de definir si alguien es un humano sea chequear si cumple con una lista de cualidades generalmente asociadas con la humanidad. Podemos mirar la apariencia interna y externa, las actitudes y reacciones, el proceso de gestación, la clase de materia que lo componga y, si suficientes ítems de esta lista dan positivo, concluimos que debe tratarse de una persona. Claro que uno no suele estar solo, o sea, yo sí, ¿no? Yo sí siempre solo, pero quiero decir que la opinión de la mayoría es un aspecto fundamental en la formación del juicio. Quiero decir como solo con otras personas. No quiero decir que no seas una persona, pelado. No te enojes, pela, para, no te pongas así, pela. Okay. Los replicantes sin duda cumplen una cantidad suficiente de condiciones observables para ser humanos desde nuestra perspectiva, pero como la sociedad de Blade Runner sabe que existe tecnología capaz de imitar humanos con esa perfección, el escenario es mayormente dilemático para nosotros, los espectadores, que vemos a los replicantes como un salto cualitativo en relación a la clase de imitación de la vida que conocemos. Pela brilli. Pero eso no significa que los avances tecnológicos reales no nos puedan agarrar desprevenidos. Alrededor de 1960, Joseph Weizenbaum creó ELIZA, uno de los primeros modelos de procesamiento de lenguaje natural, que generó un gran revuelo en su tiempo. Pela. Escuchame, pela. ELIZA funcionaba de forma determinística y su algoritmo era bastante sencillo. Le decías, estoy triste, y te devolvía algo como, ¿por qué estás triste? O alguna otra sustitución acorde al script que estuviera corriendo, porque se podía configurar para tener distintas personalidades, por así decir. Y si te lo estás preguntando, sí, existen versiones que te cagan a puteadas. Una de las primeras fue Abuse de 1981, que te bardeaba de arriba a abajo sin importar lo que le dijeras. Weizenbaum escribió un libro sobre el tema unos años después, donde cuenta, por ejemplo, que su secretaria, después de intercambiar un par de mensajes con ELIZA, le pidió que los dejara solos. O sea que la gente evidentemente le estaba diciendo cosas muy privadas y profundas a esta máquina.
Pela, ¿cómo no vas a ser real? Vos sos el pelado de mi crónica. Hoy día, teniendo cosas como ChatGPT, difícilmente Elisa nos pueda convencer o asustar mucho, pero tiene que ver justamente con que nuestra opinión está informada por aquello que coloquialmente creemos que es posible para una computadora. Eso no quita que en cualquier momento puedan aparecer dispositivos nuevos, innovadores, elegantes y con pelada, que nos pateen el tablero y redefinan dónde está la frontera de lo humano. En el universo de Blade Runner, el problema de distinguir entre humano y replicante se resuelve con una prueba muy específica, el test Voight-Kampff, que, como ya mencionamos, tiene como objetivo medir la empatía. Esta solución no es absolutamente satisfactoria, como resalta Deborah Knight, profesora de filosofía de la Universidad de Queen. Los psicópatas también son humanos. Si la empatía fuese la única cualidad que nos distingue, carecer de ella significaría una pérdida absoluta de humanidad. El hecho de que los más famosos casos de psicópatas carentes de empatía sean asesinos seriales no significa que no podamos imaginar que haya una persona de bien que lo sufra como una discapacidad sin hacer daño a nadie. Por ejemplo, una persona podría caer en esta situación por un daño cerebral. En síntesis, independientemente de si usemos la empatía, la apariencia externa, una prueba de Turing o una combinación de factores, lo cierto es que la humanidad es un blanco móvil. Y la sensibilidad cultural hacia lo que se consideran cosas, seres vivos y seres humanos afecta y es afectada por la respuesta a la que se llegue. Ficciones como esta nos empujan a cuestionar las bases tan frecuentemente dogmatizadas de nuestro conocimiento, un ejercicio que no es pura filosofía, no es solamente flashearla postulando hipotéticos locos, sino que nos asiste a instrumentar discusiones claras cuando aparecen dilemas de este tipo en la praxis, cuando llegue la próxima Elisa. Y como dice Peterson, a esta clase de discusiones es siempre mejor darlas temprano, porque una vez que empecemos a tener, por ejemplo, robots como los replicantes, va a haber incentivos económicos reales para justificar su explotación. Lo mismo que cuando la esclavitud era un hecho, no faltaban intelectuales y legisladores dispuestos a darle un marco conceptual y legal a esa práctica. Después de todo, la humanidad es un estado mental. O algo así, no sé. No se me ocurría una frase para terminar el video. Chao.